En la primera clase del curso de literatura griega para academialatin.com vamos a hacer una introducción a la poesía épica arcaica, es decir, una introducción a lo que básicamente es Homero y Hesíodo, y de hecho incluso más concretamente a Homero. Empezamos por las características y otras cuestiones generales de la poesía épica arcaica, como digo, principalmente Homero y Hesíodo, y especialmente Homero. De lo primero de lo que tenemos que hablar es de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta épica? En principio, la épica está destinada a cantar las hazañas de los héroes, a enaltecer los actos, las acciones, las gestas de los héroes. Esa podemos considerar que es la finalidad primigenia, pero ya el propio Hesíodo introduce en Grecia el tono propiamente didáctico. Es decir, como ya veremos, Hesíodo tiene contenidos que podríamos considerar en cuanto a la temática más didáctico que épico, aunque ahí por supuesto estoy mezclando un poco de terminología, pero nos entendemos. Entonces, ya el propio Hesíodo introduce en Grecia el tono propiamente didáctico, y no solo el tono, sino también los contenidos, pero a priori la épica está destinada a cantar las hazañas de los héroes. Ahora, una característica o una serie de características muy típicas de la épica, y no solo de la épica arcaica griega, sino de hecho también de la épica de muchas culturas. Por poner un ejemplo, muchas de las cosas que voy a decir aquí son también aplicables al poema de Miocid, y probablemente te sonará de cuando estudiaste el poema de Miocid en la secundaria todo esto del lenguaje formular o el lenguaje formulaico. Ahora veremos exactamente qué es esto de las fórmulas épicas, lo formulaico, que en gran parte son repeticiones, repetición de epítetos, repetición de versos, series de versos, partes de versos, etc. ¿Vale? Entonces, primero, repetición de epítetos. Epítetos son básicamente un adjetivo o un grupo de palabras que se suelen adjudicar siempre a los mismos héroes, a los mismos personajes, incluso a los mismos objetos. Entonces, por poner solo un par de ejemplos, Aquiles normalmente es Aquiles el de los pies ligeros. Agamenón normalmente es Agamenón soberano de hombres. También, por ejemplo, Atenea suele ser Atenea la de los ojos de lechuza. Y como digo, los epítetos también pueden aplicarse a personas así más en general. Por ejemplo, se habla de los melenudos aqueos e incluso cosas. Se suele mencionar mucho las cóncavas naves, cuando el hecho de que las naves sean cóncavas es totalmente irrelevante, ¿no? Es simplemente esta repetición de epítetos que se aplican frecuentemente a los mismos sustantivos, personajes, cosas, etc. También decía repetición de versos, series de versos y partes de versos. Es muy frecuente que un mismo verso aparezca repetido, lógicamente no uno detrás de otro, sino con diversa separación de versos, etc. También incluso series de versos, es decir, varios versos juntos pueden repetirse en otra ocasión. Y sobre todo lo que más se repite son partes de versos, es decir, por ejemplo, la mitad de un verso aparece muy frecuentemente como una especie de fórmula al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los diálogos, en los parlamentos, etcétera, cuando habla un personaje y luego va a hablar otro personaje, muy frecuentemente hay una transición que es algo así como y respondiéndole le dijo estas aladas palabras. Por cierto, aquí vemos un epíteto muy frecuente de palabras, las aladas palabras. ¿Vale? Entonces, y respondiéndole le dijo estas aladas palabras se repite mucho en estas transiciones en los diálogos. Y por supuesto, también se repiten mucho escenas típicas y estereotipadas, es decir, el hecho de que sean muy típicas, muy tópicas, escenas de batallas y duelos, embajadas, banquetes, juramentos, asambleas, etc. Todo esto, y más detalles en los que tampoco hace falta entrar, es lo que se suele conocer por este lenguaje formulaico, formular, tan característico de la poesía épica arcaica. Ahora vamos a hablar un poquito de la composición y de la recitación de estos poemas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta
es que no había un proceso de redacción reflexiva. Es decir, el autor no decía, venga, pues voy a escribir la Ilíada, me siento en el pupitre, me siento en el escritorio y me pongo a escribir. No, eso no existía. Los poemas se improvisaban un poco entre comillas, en cursiva, porque ahora vamos a ver que no es improvisación 100%, pero podemos decir, los poemas se improvisaban y se difundían oralmente, es decir, se recitaban con acompañamiento musical. Entonces, estos poemas, en principio, no estaban escritos en ninguna parte. Los poemas se improvisaban y se difundían oralmente. Entonces, decía, se improvisaban un poco en cursiva, entre comillas. ¿Por qué? Porque no era improvisación al 100%, es decir, el poeta no se inventaba de la nada el contenido de los poemas, sino que los poemas se basan en unos temas que ya estaban ahí, están en el imaginario colectivo. Es decir, por ejemplo, Homero no se inventa la guerra de Troya, de eso también vamos a hablar en esta misma clase, sino que la guerra de Troya, el tema, el mito, el relato de la guerra de Troya es algo que por lo general la gente ya conocía y ahora con esa información que podemos decir estaba flotando entre la sociedad, el poeta iba más o menos improvisando el relato, por supuesto, con poesía, acompañamiento musical, etc. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos llamar el fondo de temas en los que se basaba el poeta para recitar. También otra característica muy importante de la poesía épica, grecolatina en general, no solo épica arcaica griega, no, sino grecolatina en general, es el ritmo dactílico. De esto vamos a hablar en un momento, pero nos quedamos sobre todo con esto de el ritmo. Y luego los sistemas de fórmulas, las fórmulas de las que hemos estado hablando, permitían la improvisación de memoria y la adaptación al contexto. Entonces, aquí otra vez vamos a tener en cuenta varias cosas. El tema, la historia, el meollo del asunto ya estaba en el imaginario popular y por supuesto el poeta era experto en eso. Luego, el poeta también era experto en los sistemas de fórmulas, en saberse los epítetos, en saberse las repeticiones, las transiciones, todo eso. Y por supuesto, como poeta, también era experto en ritmo, concretamente ritmo dactílico, que vamos a comentar ahora en un momentito. Y entonces, haciendo uso de todas estas cosas, el poeta era capaz de más o menos ir improvisando el relato. Por supuesto, ya he dicho, no era improvisación total, probablemente el poeta previamente había escuchado un relato bastante similar a otro poeta anterior, a un aedo, a un recitador anterior y así durante generaciones. Es decir, que básicamente podemos decir, unos iban copiando a los otros, pero eso sí, era responsabilidad del poeta ir adaptando la recitación al contexto, es decir, dependiendo del auditorio, del público ante el cual se estaba recitando, el poeta podía hacer más hincapié en una cosa, ir más rápido, saltarse algunas escenas e incluso la recitación de estos poemas se extendería durante siglos. Por tanto, los poemas iban también, por así decirlo, adaptándose un poco a las circunstancias sociales, temporales, conforme iba avanzando la sociedad, el tiempo. Esto de hecho también lo vamos a retomar luego dentro de un rato. Y por último voy a retomar esto de el ritmo dactílico. ¿Cuál es la importancia del ritmo dactílico? Por supuesto, la poesía siempre en general, toda poesía antigua, actual, etcétera, tiene un ritmo o debería tener un ritmo. Primero por la musicalidad inherente a toda poesía, pero además de esta función estética, tenía una función, vamos a decir, más utilitaria, y es que simplemente el ritmo ayuda a memorizar cosas. Entonces, pues lo típico de cuando tú en la escuela tenías que memorizarte los ríos de España, lo hacías con una cancioncilla. ¿Por qué? Porque con la cancioncilla es mucho más fácil memorizar. Entonces, esa es la razón utilitaria de usar un ritmo. Concretamente, como estamos diciendo, el ritmo dactílico. Entonces, ¿qué es esto del ritmo dactílico? La poesía épica, ya desde tiempos de Homero, es decir, desde los primeros tiempos de la literatura occidental, concretamente griega también
los latinos usaban el hexámetro dactílico. Esto no es una clase de métrica, de hecho ya tengo contenidos de métrica grecolatina, pero explicado muy rápido. Hexámetro, como su propio nombre indica, son 6 metros, es decir, cada verso se divide en 6 partes y luego lo de dactílico es el ritmo típico de una parte larga, 2 breves, y las 2 breves pueden equivaler a una larga, pero prototípicamente es una parte larga, 2 breves. Por tanto, sería algo así como pa, 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 y eso sería 1 metro. Entonces, un verso, un hexámetro, sería pa, 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 pa. Aunque el último metro normalmente no es completo, pero bueno, no entramos ahí. Pero bueno, como digo, ese sería básicamente el ritmo dactílico, ese pa, 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 porque en eso consistía el ritmo característico de la épica, en la alternancia de sílabas largas y breves, etc. Luego, tenemos que hablar también, muy importante, del llamado dialecto homérico. Y otra vez, esto de dialecto homérico un poco en cursiva, entre comillas, porque propiamente el dialecto homérico no era ningún dialecto, podemos decir, real. Es decir, no era ningún dialecto que ninguna persona hablara en la vida real, sino que era un dialecto artificial que se usaba en la poesía épica. Y se llama dialecto homérico porque, bueno, básicamente podemos decir que fue Homero, si es que Homero existió, que bueno, ahí no vamos a entrar ahora, pero Homero o el autor o autores de Ilíada, Odisea, crearon, así también entre comillas, este dialecto, que como digo, no era ningún dialecto real que la gente usara en la vida normal, cotidiana, real, sino un dialecto que lógicamente cualquier griego podía entender, pero especializado, por así decirlo, para la poesía épica. Ahora, esto también se dice algunas veces que, simplificando, podría decirse que el dialecto homérico es un dialecto jonio con eolismos, es decir, con particularidades del dialecto eolio, y que a esto a su vez se le añaden muchos arcaísmos, incluso muchas formas artificiales exclusivas, es decir, formas que no existen en ningún otro dialecto ni se entiende que nunca habían existido en ningún dialecto en ninguna época, sino que son formas creadas expresamente para los poemas y que fuera de los poemas en principio no existían. Eso sí, este dialecto homérico con sus características seguirá usándose durante siglos, básicamente, porque se entendía que Homero, el padre de básicamente la literatura occidental, Homero era el padre de la épica y ahora por, así decirlo, por respeto a Homero, toda la épica que se escribiera debía estar en este mismo dialecto homérico. Lógicamente, habría diferencias entre épocas, autores, etc., pero básicamente que todo debía ser más o menos dialecto homérico. Toda la épica debía ser más o menos dialecto homérico. Y hasta ahora hemos estado hablando de características que podemos decir más o menos técnicas. Ahora vamos a hablar de contenido. Ya hemos mencionado que los relatos pertenecen a un fondo común, a un fondo muy antiguo, tradicional, folclórico, algo que está en el imaginario colectivo de los griegos. Es decir, que todos los griegos más o menos sabían las mismas historias. Y ahora, algo interesante y algo diferente a lo que podemos, por ejemplo, nosotros en la actualidad pensar respecto a, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm. Nosotros, lógicamente, consideramos que los cuentos de los hermanos Grimm son ficción, son ficticios, son simplemente cuentos. Sin embargo, aquí no. La narración de estos poemas épicos nunca se presenta como ficticia, sino que estos se consideran hechos de, lógicamente, de un pasado, pero que es un pasado histórico, es un pasado real, concretamente el pasado de la edad heroica, es decir, la edad anterior a la época de Homero y posterior, en la que vivían los héroes semidioses y en la que los dioses todavía participaban activamente en la vida de los mortales, semidioses, héroes, etc. Esta edad heroica era la época de la guerra de Troya,
y unas generaciones antes, a la guerra de Troya. La guerra de Troya realmente es ya el final de la edad heroica. Básicamente, cuando termina la guerra de Troya, termina la edad de los héroes. En la Ilíada, cuando todavía está vigente la guerra de Troya, todavía están ahí los héroes luchando. Y luego la Odisea, una vez terminada la guerra de Troya, realmente es la transición entre la edad heroica. La edad heroica ha terminado con el fin de la guerra de Troya y ahora la Odisea supone el regreso de los héroes a la vida normal. Los héroes tienen, por supuesto, los que hayan sobrevivido, tienen que volver cada uno a su casa, y el hecho de que muchísimos héroes murieran en la guerra de Troya y que muchos héroes también mueren en los propios regresos a casa desde Troya, y que los que consiguen volver lo hagan ya a una casa hostil hacia ellos, eso ya básicamente supone que los héroes han terminado, los héroes han muerto. Y a partir de que los héroes mueren, pues ya solo quedan las personas normales. ¿Vale? Entonces, de aquí, de todo esto, narración que se presenta como real, es decir, es un pasado histórico real. No son cuentos, no son batallitas, sino que es algo que realmente ocurrió. Eso, por supuesto, según los antiguos, pero también veremos que eso que los antiguos se creían a pies juntillas y que nosotros en principio diríamos, bueno, eso lógicamente es un cuento, sin embargo vamos a ver que tiene gran parte de verdad. Entonces, como ya hemos dicho, el público conoce de antemano la leyenda, los cuentos, los relatos, los mitos y, por supuesto, a los personajes principales que intervienen en ellas. Muy a menudo en los poemas se dice explícitamente que la acción transcurre conforme a los planes divinos, a los planes de un dios u otro dios o lo que sea. Por supuesto, los griegos antiguos se creían en los dioses, perfectamente podían creer que eran los dioses los que hacían los planes y determinaban la vida de los mortales. Y luego algo también llamativo es que, por lo general, no hay referencias al presente. Esto es un poco matizable, como vamos a ver más adelante, pero podemos decir que no hay referencias al presente, sino que todo lo que se cuenta es propio del relato de la época de Guerra de Troya, y tampoco hay referencias al poeta. Esto ya luego va a cambiar desde Hesíodo, pero propiamente en Homero en ningún sitio dice yo soy Homero y yo estoy contando esto. Y ya por último vamos a hacer una breve introducción a lo que será el siguiente vídeo, concretamente el contenido del ciclo troyano. El ciclo troyano, como podrá suponerse, es el ciclo que habla de la guerra de Troya, en contraposición a otros ciclos heroicos como el ciclo de Jasón y los argonautas, el ciclo tebano, etc. Como vamos a ver, Homero, otra vez, si es que existió Homero, pero bueno, lo que se sobreentiende que fue Homero, fuera lo que fuera o fuera quien fuera, es de los siglos 9/8 antes de Cristo. Ahora, que Homero, los relatos homéricos, sean las primeras muestras que tenemos de la literatura griega y la literatura occidental en general, eso no significa que la poesía narrativa, la poesía épica de este tipo, se creara en el siglo IX a.C. Esta poesía existía de mucho antes. Lo que pasa es que concretamente los poemas homéricos son los primeros que conservamos hasta hoy en día. Pero antes de Homero, este tipo de poesía debió de existir durante siglos. Entonces, este tipo de poesía narrativa debió de estar vigente en Grecia desde el segundo milenio antes de Cristo. Como ya he adelantado, los poemas homéricos se compondrían entre los siglos IX y VIII antes de Cristo. Y luego, por lo general, nosotros siempre identificamos la guerra de Troya con principalmente la Ilíada, también un poco con la Odisea y poco más, ¿no? Decimos, bueno, la guerra de Troya la cuenta Homero, luego también la cuenta algo Virgilio en la Eneida y poco más, ¿no? Eso es lo que más o menos todos conocemos. Sin embargo, mucho cuidado, porque la Ilíada cuenta muy poquito, un periodo muy breve de la guerra de Troya. La guerra de Troya duró unos 10 años, realmente más, pero bueno, unos 10 años, y la Ilíada apenas cuenta unos pocos días del final, aunque ni siquiera llega a la destrucción. Entonces, también hubo otros poemas del ciclo troyano que narran otras partes de la guerra de Troya, pero esos poemas sí son posteriores a Homero, básicamente porque
Si Homero se considera que fue el primero, pues lógicamente todo lo demás tiene que ser posterior. Ojo, eso no se contradice con el hecho de que todos estos poemas del ciclo troyano, los de Homero y otros posteriores, se basarían en poemas previos, es decir, en esta poesía que se llevaba narrando, recitando desde el segundo milenio antes de Cristo, como hemos dicho hace un momento. Y como habíamos dicho al principio, al fin y al cabo, los poetas, pues más o menos lo que hacían era que ellos escuchaban a otro poeta y ellos iban repitiendo y así pues te ibas remontando varias generaciones y varios siglos de poetas, de narraciones, etc. Entonces, con eso terminamos este episodio. En el siguiente vamos a hablar de qué hay de realidad en los relatos épicos, porque, como ya he dicho, nosotros, pues así en general, a menos que ya sepamos algo del tema, consideramos que la Ilíada, la Odisea, la Eneida, etc., la Guerra de Troya en general, es un cuento chino, es simplemente ficción, y sin embargo, lógicamente, todas estas cosas que tienen que ver con los dioses y muchísimas cosas, prácticamente todo el relato sí que es ficticio, pero está basado en una realidad. Es decir, que sí que hubo una guerra de Troya. ¿Y qué sabemos? Y cómo lo sabemos, lo veremos en el siguiente episodio.